es el aceptor final de electrones. Ahí sí, ahí estoy grabando, sí. Por lo tanto, el NADP+ se reduce y se transforma en NADPH, poder reductor. ¿Ya? Ahora, inicialmente estos electrones, ¿de dónde vienen? Vienen de la molécula de agua, que se rompe, libera electrones, libera sus hidrógenos, sus protones, se acumulan en el interior del tilacoide y se libera el oxígeno. ¿Sí? ¿Quién me pregunta? Adelante, preguntar. Yo, profe, Dígame. ¿cuál es la diferencia entre hidrólisis y fotólisis? Fotólisis. Lo que pasa es que la ruptura de la molécula de agua está inducida por la energía de la luz, ¿ya? Por eso se llama fotolisis, ¿ya? Foto quiere decir luz. Por lo tanto, esta energía de la luz, la energía de los fotones, cuando chocan acá, producen la salida de electrones desde el centro de reacción. ¿Qué hace el centro de reacción para recuperarse? La molécula de agua, como producto de la pérdida de estos, perdón, el centro de reacción, como producto de la pérdida de estos dos electrones, ahora este centro de reacción, para recuperarse, es capaz de producir la ruptura o hidrólisis de la hidrólisis de la molécula de agua. Perdón, la lisis de la molécula de agua. ¿Ya? Foto, luz. Para producir esta ruptura es necesaria la energía de la luz. ¿Ya? Por eso se llama fotólisis. Ya, entonces, tenemos que se acumulan protones en el interior del tilacoide, se acidifica el interior del tilacoide y ahora estos protones salen a favor del gradiente por el complejo ATP sintasa. ¿Ya? NADPH y ATP se acumulan en el estroma. ¿Para qué? Para ahora, en la fase independiente de la luz, que es la fase donde ocurre el ciclo de Calvin, en el estroma, el CO2 atmosférico se ha incorporado en moléculas orgánicas. ¿Quién incorpora el CO2? Esta enzima muy importante que se llama rubisco. ¿Ya? El producto general del ciclo de Calvin son monosacáridos de 3 carbonos, gliceraldehído trifosfato, y con gliceraldehído trifosfato, el cloroplasto, la célula vegetal, es capaz de generar distintos tipos de azúcares. ¿Ya? ¿Dónde se acumula el ATP? No, se da aquí en el estroma del cloroplasto, ¿ya? Porque esto es cloroplasto, por lo tanto, la matriz cloroplastidial se llama estroma. Este ATP se acumula en el estroma. Pero esta cantidad de ATP no es una gran cantidad de ATP, ¿ya? Es la cantidad de ATP suficiente que se produce por la acción de la energía luminosa para producir ahora el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin, el producto final, son azúcares. ¿Ya? Recuerden que la central energética también en la célula vegetal es la mitocondria. ¿Ya? Más dudas con respecto a esto. Ya. Preguntas de núcleo. ¿Sí? Dígame. Profe, en la guía ¿Ya? había una pregunta que nos pedía similitudes entre los procesos producidos en la mitocondria y los procesos producidos en los cloroplastos. ¿Ya? ¿Cuál es? ¿En qué se parecen? En la cadena de electrones, ¿Ya? Hay una cadena transportadora de electrones en las dos membranas, ¿correcto? ¿En qué más se asemejan? mm, En mm, general hay mm, transducción de señal, ¿sí? ¿Correcto? ¿En qué más se asemejan? Los dos forman poder reductor, distintas moléculas, pero se forma poder reductor. En la mitocondria se forma NADH. A ver, pero ¿cómo es la pregunta? ¿Es a nivel de las membranas o es a nivel de mitocondria y cloroplasto? ¿Cómo dice la pregunta? Partamos por ahí. déjeme buscarlo. Profe, dice similitud de una mitocondria en el cloroplasto. Ya, similitud de mitocondria con cloroplasto. Ya, en ese sentido, em, bueno, una primera similitud es que los dos se produce ATP. En la mitocondria mucho ATP y en el cloroplasto poco ATP, pero hay producción de ATP. La otra similitud es que las dos membranas, tanto interna
interna de la mitocondria como membrana tilacoidal hay transducción de energía. Otra similitud es que se forman en las dos membranas una corriente eléctrica o un flujo de electrones, una cadena transportadora de electrones. Otra similitud puede ser que como producto de esta cadena transportadora de electrones se genera un gradiente de protones. Otra similitud es que en los dos casos se genera poder reductor, ¿ya? Cuando los electrones fluyen a través de la cadena. En la mitocondria se genera, ahí no se genera poder reductor, sí se genera agua. Y acá, a partir de los electrones del agua, se genera NADPH, ¿ya? No es que sea común el hecho de generar poder reductor. En el caso de la mitocondria, el poder reductor viene del ciclo de Krebs, ¿ya? Y de la oxidación de ácidos grasos. ¿Qué otra similitud? El complejo ATP sintasa, ¿ya? Y no se me ocurre otra. ¿Habrá otra? No, tengo entendido que no hay cardiolipina en la membrana del tilacoide. Esa cardiolipina se ha detectado, claro, en la membrana interna de la mitocondria. Sí. Otra similitud, creo que esas son la mayoría, ¿sí? ¿Habrá otra? ¿Qué creen ustedes? Con eso es suficiente. ¿Sí? Otra pregunta, chiquillos. Preguntar, aprovechemos el tiempo. Dígame. La transducción de energía de la mitocondria, ¿de qué forma era? O sea, ¿de qué tipo de energía? ¿Qué tipo? Claro, el poder reductor que se forma vía ciclo de Krebs o vía oxidación de ácidos grasos, ese poder reductor después se transforma en una corriente eléctrica, en un flujo de electrones. Y ese flujo de electrones es el que va a generar después la formación de energía química a la forma de ATP. Y en el tilacoide, la energía de la luz se transforma en una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica va a generar energía química a la forma de ATP y poder reductor a la forma de NADP. Por eso también hay transducción de energía. ¿Sí? Daniel. Profe, ¿hay glucoproteínas en el peroxisomas? Glucoproteínas. Déjenme acordarme. Sí, sí. Pero el tema es que ahí también están orientados también están orientados los oligosacáridos hacia adentro, pero la cantidad no es tan numerosa como en los lisosomas. Porque recuerden que los lisosomas, como tienen hidrolasas ácidas, el problema está que pueden degradar la membrana del lisosoma, ¿ya? Entonces, con esa gran cantidad de oligosacáridos orientados hacia el interior, evita la autodegradación de la membrana lisosomal, ¿ya? Ya. Lo otro, profe, ¿en qué ¿Ya? consiste la fosforilación en el aparato de Golgi? La fosforilación. Agregar fosfatos, grupos fosfatos a las proteínas, Ah, fosforilarlas, ya, ¿ya? ya. Gracias. ¿Ya? Profe, Lo del Golgi. A ver, aquí Javier acaba. La clatrina es exclusiva de la cara trans. Claro, en el Golgi, algunos tipos de secreción, generalmente secreción regulada, esas vesículas salen con clatrina, ¿ya? Pero revisando la última bibliografía, hay un poco de... parece que no es tan así, ¿ya? Em, pero por ahora podríamos decir que cuando salen vesículas, secreción regulada, gránulos secretori, y de hecho aparece en la diapositiva de Golgi, la última diapositiva, cuando salen vía secreción regulada, salen con clatrina. La otra parte donde también están cubiertas con clatrina son en las vesículas que ingresan vía endocitosis. Esas también ingresan con clatrina. Ahora, el tema de la clatrina es que rápidamente después se desensambla. Por lo tanto, esos gránulos secretores que salen de la cara trans, cuando se acumulan, ya no tienen clatrina. Y las vesículas endocíticas, cuando se fusionan y forman los endosomas tempranos
al principio puede que tengan en algunas partes clatrina, pero ya después con el tiempo rápidamente esa clatrina se desensambla y vuelve a la membrana plasmática para seguir, digamos, protegiendo nuevas vesículas que ingresan. ¿Ya? En el caso de la cara trans, las vesículas que salen para conformar los lisosomas primarios, esas también salen con clatrina. Es así. Y las que siguen una secreción constitutiva, ¿ya? Constante, esas salen sin cubierta. ¿Ya? La creatina, ¿dónde va luego? Queda en el citosol, ¿ya? Próximo a la cara trans, y se vuelve a reutilizar cuando siguen saliendo más vesículas. Igual en la membrana plasmática, queda próxima a la membrana plasmática. Son como una especie de estrellas, ¿ya? Un triskelion de clatrina. Tiene dos proteínas de carga ligera y pesada. El péptido señal queda unido al translocador y a la membrana del red. Sí. A ver, el péptido señal queda unido al translocador y a la membrana del red. Sí, queda unido a la membrana del red y después se degrada. ¿Ya? Por acá hay otra pregunta de Florencia. A ver, Florencia. Profe, eran dos preguntas. Uno ¿Ya? es si el ensamblaje de las unidades es en el citosol o es en el nucleolo o se da en ambos. Ya, buena pregunta. La formación de cada subunidad de los ribosomas, recuerden que los ribosomas tienen una subunidad menor y mayor, eso ocurre en el nucleolo. ¿Por qué? Porque en el nucleolo se sintetizan los ARN ribosomales. Hay transcripción de genes de ARN ribosomal. Además, hacia el núcleo se importan proteínas ribosomales, ¿ya? Van a llamar después, ¿cómo es que se llaman? Riboproteínas. Esas riboproteínas sirven para ir ensamblando los ARN ribosomales y conformar tanto la subunidad menor y mayor del ribosoma. Ahora, cada una de esas subunidades se exportan vía complejos del poro. Recuerden que el núcleo tiene poros. Aprovechemos a mostrar los complejos del poro, ¿ya? Aquí hay otra imagen. Se exportan estas subunidades desde el interior del núcleo vía complejos del poro hacia el citosol. Ahora, en el citosol se pueden unir la subunidad menor y mayor en el citosol y sintetizar proteínas del citosol. Y también se pueden unir las mismas subunidades a nivel de la membrana del retículo y conformar los ribosomas que van a sintetizar proteínas en la membrana del retículo. Pero esas proteínas ingresan al lumen del retículo. ¿Ya? En el nucleolo se forma cada una o al red. No, en el nucleolo se forma cada una de las subunidades, la menor y la mayor. Pero después, para que el ribosoma sea funcional, porque después de la semana tenemos que ver traducción, ahí para que sea funcional el ribosoma y pueda leer la información del ARN mensajero, se tienen que unir las dos unidades, la menor con la mayor. Y ahí el ribosoma es funcional. Puede leer la información del mensajero, puede leer los codones y puede sintetizar una proteína. Entonces, se dan por separado la subunidad menor y mayor y se ensamblan en la membrana o en el citosol. Exacto, se forman por separado en el interior del nucleolo. Y cada subunidad tiene ARN ribosomal y riboproteínas. Esas proteínas son sintetizadas en el citosol, son importadas al núcleo vía complejos del poro, y en el nucleolo esas riboproteínas sirven para formar la subunidad menor y mayor del ribosoma. ¿Ya? Ya. Lo otro, profe, relacionado con algo que había respondido hace un rato, en el PPT dice, y usted también dijo en clases, que ¿Ya? todos los organelos endomembranosos tenían los oligosacáridos orientados hacia el interior, hacia la cara luminal. Sí. Y eso se entiende en los peroxisomas y en los lisosomas, pero en los otros Sí. organelos, ¿por qué También. ¿cuál es la función? También. Lo que pasa es que los otros organelos tienen función como de receptores internos, ¿ya? Hay muchas proteínas que pueden acoplarse a esos receptores de membrana y cumplir función estructural, función
enzimática, también hay actividad enzimática, ponte tú, dentro del REL, dentro del RER, ¿ya? Y necesitan, digamos, de estos oligosacáridos para cumplir esa función específica. Y en la membrana plasmática, los oligosacáridos están orientados hacia el exterior. Sí. Ya. Vale, Ahora, gracias. la cantidad de oligosacáridos que hay en la membrana del lisosoma es alta, por lo que comentamos anteriormente. Hay que proteger la membrana del lisosoma. ¿Ya? Entonces solamente en el lisosoma y un poco en el peroxisoma cumplen función de protección y en los otros como de receptores y Claro, enzimáticas, sí, etcétera. exacto. Básicamente en los lisosomas es donde cumple función de protección, porque recordemos que el lisosoma es una bolsa de pura enzimas hidrolíticas. Ujú. Es como la sangre de los aliens. Creo que una vez lo comenté, como ácido molecular. Ya, Bien, gracias, más profe. preguntas, chiquillos. ¿Ok? Más preguntas, chiquillos. Aquí Amparo tiene una pregunta. A ver, Amparo. Tanto tiempo, Amparo, que no la... Hola, profe. Hola, ¿cómo está el hockey? Bien. ¿Y usted cómo Qué está? bueno. Yo estoy bien. Qué Bien. bueno. Profe, quería saber si específicamente en el nucleolo se sintetizan tres tipos de ARN, los tres tipos de ARN. No, buena pregunta. Solamente el ribosomal. Solamente ARN ribosomal. ¿Qué pasa en el Y nucleolo? Los cromosomas orientan sus porciones del brazo largo o del brazo corto, donde hay genes para síntesis de ARN ribosomal, y aquí en el nucleolo hay síntesis de ARN ribosomal, ¿ya? En las otras partes de la eucromatina hay síntesis de ARN de transferencia y de ARN mensajero principalmente, pero también recuerden que hay otros tipos de ARN, ¿ya? Pero aquí ya, entonces, principalmente ARN ribosomal. la otra síntesis del mensajero y el de transferencia está disperso por el núcleo, no tiene un lugar Claro, específico. exactamente. Aquí ponte tú en la eucromatina, todo lo que está claro, recuerden que hay transcripción activa, pero esta cromatina que está oscura, sobre todo la heterocromatina que está unido a la membrana interna del núcleo, esto de acá, esto es heterocromatina. Ahora, esta heterocromatina, aquí tenemos los dos tipos, facultativa y constitutiva. Ya, gracias. Uh-huh. ¿Más preguntas, chiquillos? ¿Cómo son las membranas de los lisosomas y peroxisomas específicamente? Ya lo recalcamos, Ignacio. Ya los lisosomas tienen gran cantidad de proteínas de transporte porque tienen que movilizar los nutrientes, tienen bombas de protones, y otra característica importante de la membrana de los lisosomas es que tienen gran cantidad de oligosacáridos orientados hacia el interior. ¿Ya? Ahora, la membrana de los peroxisomas también tiene la misma estructura general de todas las membranas, tiene menos cantidad de oligosacáridos, no presenta o debe presentar, sí presenta, pero presenta menos proteínas de transporte. Lo que sí presenta la membrana del peroxisoma son proteínas tipo translocadores para importar las proteínas peroxisomales. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué tiene translocadores para importar proteínas peroxisomales? ¿Por qué los lisosomas no tienen translocadores para importar proteínas lisosomales? Buena pregunta. Comprensión. Es que en el lisosoma salen. No. No sería esa la respuesta. Repito la pregunta para todos. En los peroxisomas, en la membrana de los peroxisomas, hay translocadores que permiten la importación de proteínas peroxisomales. En cambio, en los lisosomas no hay translocadores que permitan, en la membrana me refiero, que permitan el ingreso de proteínas lisosomales. ¿Por qué? Exacto, don Bastián Salgado, porque vienen listas del Golgi, ¿ya? Las proteínas lisosomales, que en realidad son enzimas
hidrolasas ácidas, se forman en el RER, maduran en el Golgi y salen listas empaquetadas desde la cara trans del Golgi. En cambio, en los peroxisomas, las proteínas oxisomales que van a cumplir función como oxidasas o como catalasas se sintetizan en el citosol. Son llevadas hacia la membrana del peroxisoma por un transportador y en la membrana del peroxisoma hay un translocador específico que las reconoce porque tienen un péptido señal y las importa al interior del peroxisoma. ¿Ya? Recuerden que el lugar de síntesis de estas proteínas, que en realidad al final se transforman en ENS, es distinto. ¿Ya? Constanza Montesinos Chávez, ¿cuál es su duda? Profe, me había quedado una duda sobre el transporte de vesículas con la ¿Ya? COP2. Viene del ¿Ya? retículo, pero se queda en la cara trans. Al salir de la cara trans, no sale con COP, sino que sale con clatrina. Depende. Si es secreción regulada, clatrina, aunque ahora último al parecer se ha descubierto que eso no es tan así, pero por ahora dejémoslo así. Recuerden que la ciencia es abierta, susceptible al cambio. Recordemos la primera clase. Ya, otra cosa. Los lisosomas primarios también salen cubiertos con clatrina. Ahora, COP2 es retículo, cis, medial, trans. Pero cuando salen de la cara trans, vesículas no salen cubiertas con COP2. ¿Podrían salir cubiertas con COP1 o no? Esa queda en ¿O es el muy... érgico, ¿no? Mi pregunta es, ¿podrían salir de la cara trans vesículas cubiertas con COP1? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Pero vienen vienen en otro sentido. ¿Sí? No. ¿No? ¿Por qué no, Natalia Medina Valenzuela? ¿Por qué no? Tiene sentido retrógrado. A ver, ¿qué opinan los demás? Los que están calladitos. Paulina dice sí, pero a ver, sí, pueden, pero regresan al retículo, ¿o no? Mi pregunta es, si desde la cara trans podrían salir vesículas cubiertas con COP1, ¿qué opina Bachillator? Benzo dice que sí. A ver, don Benzo, ¿por qué sí? ¿Cuál sería el fundamento a ese sí? Está calladito Benzo. Dice que no. ¿Por qué Profe, caminar? ¿Sí? porque usted había mencionado que también podían volver vesículas desde la cara trans a la cara cis. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese tipo de movimiento, Benzo? ¿Te acuerdas? Eh, no, eso no lo recuerdo específicamente. Movimiento Es en que sentido retrógrado. Ah, podría volver, pero tendría que ser otra proteína de cubierta, no con COP1, porque COP1 está diseñada como para seguir cierto sentido. ¿Ya? Pero podría ir trans, medial, cis, retículo. Sí, el COP1 sí. Entonces, sí. Entonces podría salir de la cara trans cubiertas con COP1 siempre y cuando siga en un sentido retrogrado. retrógrado. ¿Ya? Trans, medial, cis, retículo. O, si quieren, cis, ergic, retículo. ¿Sí? Ya. Pensé que con salida se estaba refiriendo a la membrana plasmática. No. Un consejo para la tarde, mis estimados Bachillator. Lean bien las preguntas. Lean bien las preguntas. Ya. Lean bien las preguntas. Antes de ir a las alternativas, pero no me escriban, escúchenme. Lean, escúchenme, Florencia. Escúchame, Benjamín. Lean bien la pregunta, entiendan la pregunta
piensen una posible respuesta y después van a las alternativas. Si no entienden bien la pregunta, no vayan al tiro a las alternativas, vuelvan a la pregunta, entiendan lo que les estamos preguntando y después van a las alternativas. ¿Por qué se los digo? Porque en este solemne, a diferencia del 1, hay que leer bien las preguntas. ¿Ya? 11. Profe, Dígame. ¿en qué parte del cromosoma se ubica la heterocromatina facultativa? ¿En los telómeros y centrómeros La, también? la facultativa no. La facultativa está distribuida tanto en el brazo largo como en el brazo corto. ¿Sí? Pero no Ya. en los telómeros y centrómeros. Ahí tienes principalmente facultativa. secuencias que son repetidas, claro. Sí. Y esas secuencias tienen funciones estructurales básicamente para mantener la forma del cromosoma después cuando se condensa. ¿Ya? Y el telómero, como ya sabemos, tiene la función de ser un reloj ontogénico para la célula. ¿Ya? Renata dice, profe, pero si sale por la cara trans, ¿no volvería en COP2? Depende, si el sentido que siga la vesícula. Si sale, si sale y va en sentido retrógrado, tiene que volver al retículo. Ahí tiene que cubierta con COP1. Con COP1. Si sale con clatrina, sigue sentido anterógrado. Pero también las cubiertas con clatrina son las que ingresan a la vía endocitosis. ¿Ya? Florencia. Profe, es que estaba súper clara con lo del transporte entre el retículo y el aparato de Golgi. Pero cuando ¿Ya? hice la pregunta, me fui a mirar una imagen que aparecía en la diapositiva ¿Ya? y en el centro de la imagen aparece una parte del Golgi trans cubierto con A COP1 ver. e indica la flecha que va hacia la membrana plasmática. Como, entonces está un poco confusa, ¿me la Ah, podría ya. explicar? Sí, sí, es que eso puede generar confusión. Tú dices, este debe ser. Esa imagen ¿Ese? en el centro. Sí. Claro. Lo que pasa es que esto te muestra solamente el sentido, el transporte. Este es el sentido de retículo-membrana. El transporte o sentido retrógrado es de membrana-retículo, ¿ya? Pero, siempre hay peros en biología, COP2 va de aquí hasta acá, principalmente. Y puede ir hasta acá. Pero cuando salen las vesículas desde la cara trans, no salen cubiertas con COP2. Aquí hay varias alternativas. Pueden salir cubiertas con clatrina, ya esta que está aquí, conformar lisosomas primarios o ser parte de gránulos de secreción vía secreción regulada. Otras vesículas van a salir sin cubierta. Otras vesículas van a salir con COP1 y vuelven para atrás. Medial, cis, retículo. Aquí está un poquito más claro, quizás para algunos está más claro, para otros no. Cubiertas con COP2, retículo, cis, medial, cara trans. Hasta aquí nomás. ¿Ya? Con COP1 salen desde la cara trans, región medial, cara cis, retículo. Sentido retrógrado. ¿Ya? Cubiertas con clatrina, salen del Golgi trans, van a los endosomas o conforman lisosomas. Membrana plasmática, ingresan vía cubiertas con clatrina, hacia los compartimentos citoplasmáticos. ¿Qué compartimentos? Endosomas tempranos. ¿Ya? Y en esta clase, en esta última figura, aquí tenemos una vesícula que está saliendo de la cara trans, que está cubierta con con clatrina. ¿Ya? Fíjense que después los triskelion de clatrina se desensamblan y queda el gránulo secretorio en el citoplasma. Se acumulan en el citoplasma. ¿Por qué? Porque tienen que esperar que llegue una señal específica para que ahora la célula los libere. En el centro tengo una vesícula que no está cubierta con proteínas de cubierta. ¿Qué tipo de secreción es esta? A ver, ¿cuál fue la respuesta? Tutún, tutún, constitutiva. Ya.
¿Qué tipo de proteínas lleva esta vesícula según el esquema? Proteínas de membrana lleva plasmática. platina Proteínas lleva. proteínas de membrana, ¿cierto? Y esas proteínas son proteínas integrales. ¿Qué función? Todas las que hemos comentado. Unión intercelular, receptores, transducción de señal, protección, etc. Y acá en este otro lado tenemos una vesícula que sale desde la cara trans con hidrolasas ácidas. También sale cubierta con clatrina. También la clatrina posteriormente se desensambla. ¿Ya? Pero en sentido inverso, claro que aquí no aparece, las vesículas pueden salir de la cara trans cubiertas con COP1, medial, cis, ergic, retículo, en sentido retrógrado. ¿Ya? Más preguntas. Profe, ¿Ya? ¿las integrinas y las proteínas integrales son globulares? Las integrinas y las ¿Proteínas globulares? son... O sea, las proteínas transmembrana. claro, las integrinas son proteínas integrales que atraviesan la bicapa lipídica y son generalmente, sí, son globulares o pueden ser ovaladas, ¿ya? Pero no son proteínas fibrosas. Ya. ¿Por qué? Porque las fibrosas están constituidas por estructuras, se parecen a los filamentos intermedios. Recuerden que los filamentos intermedios están formados por proteínas fibrosas y tienen función estructural, función de soporte. Una proteína globular tiene más una función de transporte a nivel de membrana, tiene función enzimática, tiene función de reconocimiento, transducción de señal, unión intercelular. Esas son básicamente sus funciones. ¿Ya? Entonces la transmembrana igual es globular. Claro, también es globular. Recuerden que los transportadores, los canales, si bien nosotros los vemos así como ovalados, tienden a tener una forma globular. Ellos son más ovalados que otra cosa. Ahora, si viéramos eso a microscopía electrónica, no tendría para nada una forma globular u ovalada, ¿ya? Tienen una estructura un poco distinta. Lo que pasa es que son muy distintos a una proteína con forma fibrosa, ¿ya? Ya. Gracias, profe. Valentina, ¿tiene otra duda? Hola, profe. Hola, hola. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Profe, mi pregunta tiene que ver con la guía de estudio. Lo que pasa es que hay una ¿Ya? pregunta donde se decía qué pasaba con el agua si se bloqueaba el complejo 1 de la mitocondria. Con el Y agua, sí, entonces si yo bloqueo el ¿ya? complejo 1, no genero el primer como recorrido electrónico y no se me van a Correcto. unir los dos electrones al oxígeno para que se forme el agua. Sí, Pero en los otros complejos donde actúa el FATH, FATH2. sí, no están bloqueados, entonces según yo igual se genera agua, pero en menor cantidad. Exacto, esa es la respuesta. Se genera agua, pero en menor cantidad. Si se genera agua en Profe, menor cantidad, hay menor flujo electrónico. Eso también repercute en el gradiente de protones. ¿Ya? Se van a acumular menos protones en el espacio intermembrana y eso repercute también en la síntesis de ATP. ¿Qué pasa ya, con la esa síntesis de era ATP? mi pregunta, profe, Claro, si influía también en la síntesis de ATP. claro, se va a producir menos ATP, ¿ya? Porque Ya, solamente está funcionando la cadena transportadora con los electrones que salen del FATH2, no con los que salen del NADH. Y son los electrones que salen del NADH son los que generan mayor acumulación de protones, ¿ya? ya, sí, súper claro, profe. ¿Ya? Gracias. Ok, ¿ya? Vale, ¿qué número es la pregunta? Ah, la de la guía, ya, entiendo. Vesículas movilizadas por proteínas motoras no podrían llegar a sus destinos. ¿Por qué eso, Camila? Otra pregunta. ¿Cuál sería la consecuencia directa? Pregunta de Dice, la Javi. a ver, dice, ¿cuál sería la consecuencia directa si se dejan de polimerizar los microtúbulos? Pasan hartas cosas dentro de la célula. La célula
pierde su forma, ya pierde la polaridad, ya que pierda la polaridad quiere decir también que se interrumpe la movilización de vesículas, la distribución de los organelos. Si no hay una correcta distribución de organelos, se pierde también la interacción entre los organelos, si bien no lo estudiamos en este curso. Hay interacciones directas, por ejemplo, entre los endosomas, el retículo, la mitocondria, retículo, mitocondria, lisosoma, retículo, endosomas tardíos. Todo eso también se perdería porque no estarían participando directamente los microtúbulos. ¿Ya? ¿Sí? La clatrina prácticamente sigue un sentido. Su destino son lisosomas y endosomas. O sea, Se cortó. y No te escuché como bien, te escuché se lisosomas. adhiere a los lisosomas y endosomas, ¿cierto? ¿Eso? Claro, la clatrina ingresa vía, veamos esta la imagen. clatrina sigue un sentido Pongamos retrógrado, ¿cierto? de los dos tipos. Lo que pasa es que la clatrina funciona en, digamos, en distancias más cortitas. Sale o cubre vesículas secretoras y vesículas que llevan hidrolasas ácidas. Estas salen de la cara trans en sentido anterógrado. Pero rápidamente, después la clatrina se desensambla. En las vesículas que ingresan vía endocitosis, cuando hay endocitosis, esas vesículas ingresan en sentido retrógrado y también cubiertas con clatrina. Esas vesículas endocíticas se fusionan para formar los endosomas tempranos. Pero antes de que se forme el endosoma temprano, se tiene que perder esa cubierta de clatrina, porque si no, no se puede formar el endosoma temprano. No se podrían fusionar esas vesículas que están cubiertas con clatrina, porque clatrina es un impedimento, es como una malla protectora que protege a la vesícula solamente cuando ingresa y avanza un poquito hacia el interior de la célula, pero después se desensambla. Le pasa esto. Estas estrellitas, estos triskelion, se separan y quedan aquí próximos a la membrana o próximos a la cara trans del Golgi para seguir cubriendo vesículas cuando recién se forman. ¿Ya? Puede que algunos endosomas, COP2, retículo, hasta acá. ¿Ya? No llega hacia la membrana, o sea, no puede haber Retículo una vesícula que salga con COP2 hacia la membrana. hacia la membrana. Puede que sí, pero no Con clatrina. he visto literatura que haya descubierto ahora vesículas cubiertas con COP2. Puede que en algunos tipos celulares sí, pero en esta zona, si vienen vesículas de aquí a acá, sí, están cubiertas con COP2. ¿Ya? Después con clatrina, si es que van hacia la membrana Esta plasmática. parte de No las con- esta parte de las vesículas y de los sentidos no es fácil entenderlo, ¿ya? Porque uno piensa que todas las vesículas que van en sentido anterógrado sí o sí van cubiertas con COP2, pero no es así. El sentido es anterógrado, es de aquí para acá, pero COP2, lo que se ha encontrado hasta ahora, llega hasta aquí solamente. Y de aquí para acá hay vesículas sin cubierta y hay vesículas cubiertas con clatrina. Y desde aquí para allá, hacia el retículo, salen vesículas desde la cara trans del Golgi cubiertas con COP1. Ya. Más preguntas. ¿Qué podría, a ver, profe, podría repasar la producción de acetil-CoA en base a proteínas? En base a proteínas. Ah, ya. Algunos tipos de aminoácidos cuando se degradan, ya, cuando siguen la ruta catalítica, también pueden producir acetil-CoA. ¿Qué otros aminoácidos pueden producir directamente al final de esta degradación? Pueden producir, ¿cómo que se llama? Pueden aportar directamente al ciclo de Krebs. Veamos. Igual. Esto está aquí. ¿Pueden aportar directamente piruvato o acetil-CoA? Sí. A ver. ¿No está? Aquí está. Aquí está. Hay algunos tipos de aminoácidos
que su degradación produce piruvato, ¿ya? Hay otras que producen acetil-CoA. Y hay otros que aportan, digamos, ácidos orgánicos directamente a los de Krebs, ¿ya? ¿Dónde se degradan estos aminoácidos? ¿Se acuerdan? ¿En el citosol? No. Lisosomas, claro, depende. De si ingresa una vesícula vía fagocitosis o si ingresa material proteico, proteínas solubles vía pinocitosis, ahí se van a degradar vía lisosoma. Pero en condiciones normales en el interior de la célula, estos aminoácidos entran a los peroxisomas y ahí se degradan, son oxidados. Sí, peroxisomas. ¿Dónde se genera un transporte activo antiporte? ¿Dónde se genera un transporte activo antiporte? En la membrana. Generalmente todas las membranas tienen mecanismos de antiporte, ya membrana plasmática, las membranas del retículo, ahí tiene gran cantidad de transportadores tipo antiporte y sinporte, la membrana interna de la mitocondria también, la membrana externa de la mitocondria, ¿ya? Las bombas, recuerden que las bombas son ATPasas, gastan ATP. La ATP sintasa no gasta ATP, produce ATP, ¿ya? Entonces no confundir bomba ATPasa con complejo ATP sintasa, porque son totalmente distintos, ¿ya? Clatrina, COP1 se sintetizan en el RER o en el citosol. Muy buena pregunta, Javiera. A ver, déjame recordar. Me parece que en el citosol. Me parece que ahí. No estoy 100% seguro, pero creo que ahí. La degradación de nucleótidos ocurre en el interior de los peroxisomas, específicamente adenina y guanina, ¿ya? Los nucleótidos de adenina y guanina en el interior de los peroxisomas. Sí. Benzo. Profe, ¿Ya? ¿me escucha? Sí. Profe, sobre la degradación de proteínas, usted no había mencionado que las proteínas fallidas se iban a degradar al proteosoma. Ah, sí. Lo que pasa es que las proteínas en el retículo, después que las chaperonas las pliegan, no todas se pueden plegar. ¿Ya? Hay algunas que después de varios intentos las chaperonas ya no, comillas, tratan de seguirlas plegando y estas proteínas mal plegadas son enviadas nuevamente al citosol y ahí hay un complejo degradativo que se llama proteasoma. ¿Ya? Es un complejo que degrada proteínas. Es un destructor de proteínas mal plegadas o de agregados proteicos que están plegados, están agrupados o están defectuosos, ¿ya? Hay muchas enzimas en el citosol que después de cumplir varias veces su función metabólica se dañan, no siguen funcionando. Entonces, ¿qué hace la célula? Degrada esas enzimas no funcionales y los aminoácidos que se generan se pueden volver a reutilizar. ¿Dónde? Específicamente en las zonas donde hay síntesis de proteína. Recordemos que en el RER, citosol, la mitocondria hay síntesis de proteína. Si hay exceso de algún aminoácido en el interior del citosol, ¿qué hará la célula? Supongamos que tiene un exceso de fenilalanina, por ejemplo, y no necesita tantas fenilalaninas. Homeostasis celular. Se los regalará a la célula que está al lado. ¿Será buena vecina la célula? Vecina, ¿le faltan fenilalanina? Yo tengo exceso, ¿le paso? Las degrada. ¿Dónde las degrada? ¿Dónde degradará la fenilalanina?
En el peroxisoma. Exacto. En el peroxisoma. Más preguntas, chicos. Más dudas. Los microfilamentos tienen función mecánica a pesar de ser conformados por proteínas globulares. Claro, exacto. Recuerden que los microfilamentos son los que tienen mayor diámetro, 25 nanómetros, son rectilíneos, se forman a partir del centrosoma, se distribuyen en forma más o menos radial, ¿ya? Puede que existan curvas en el ¿cómo se llama? En el microtúbulo, pero tienden a una distribución radial en el interior de la célula. Pero no todas, esto es general. En biología, cosas pueden tener variación. A ver, y por lo tanto, mantienen la estructura de la célula, permiten que los organelos mantengan su posición, tiene una función también mecánica, función de sostén. ¿Ya? Javiera, la O-glicosilación ocurre solo en el Golgi. Me parece que también en el RER. Sí, también en el RER. También. Ustedes me podrían enviar un documento con sus nombres y sus fotos para conocerlo. ¿Llevamos cuánto? Marzo, abril, mayo. Vamos a llevar 4 meses conversando y no sé quiénes son. Se lo Sé puede que pedir son. a la profesora Piderit. Ella tiene ¿En serio? como fotos de nosotros y lo pidió al principio ¿En de serio? semestre. Sí, tiene de cada uno, qué tiene como un entretenido. perfil. ¿En serio? No, yo no le pido tanto perfil con detalles, una foto nomás para saber quiénes son. Porque para algunos me los imagino así, porque generalmente cuando uno imagina a las personas, después cuando ve la foto, como que se parece. ¿Ya? Como que la voz está marcada por ciertos rasgos en la cara. Sería entretenido verlos. Creo que se puede Más poner preguntas, foto aquí como en el Collaborate. Ah, mira, lo voy a Podríamos tratar de ponerlo. ver después. Profe, mi consulta. ¿Cuál Ya, a ver, sería la unidad estructural básica de un microfilamento de actina? de un microfilamento de actina. La G-actina. La ¿Esa no sería G-actina, la cual es una la unidad proteína. básica? ¿Sí? La unidad básica de un microfilamento de actina es la G-actina, que es una actina, una proteína globular que no está polimerizada. ¿Ya? Recuerden que después cuando se polimeriza, se juntan las G-actina, se forma el doble helicoide del microfilamento de actina. Y esa actina ahora se llama F-actina, que es una actina polimerizada. ¿Ya? Ejemplo, la unidad básica de un filamento intermedio serían las proteínas fibrosas con dominio alfa-hélice, pero la estructura básica de un filamento intermedio son 4 protofilamentos o 4 pares de Ah, Entonces, a eso me refiero, a la todo por unidad filamento básica. intermedio. No, es que Ya, yo te entendí microfilamentos. sí, Te es que entendí un microfilamentos. filamento de actina, la unidad básica es la G-actina y la unidad estructural básica Claro. sería la F-actina, ¿no? Porque uno lo encuentra más en F-actina que en G-actina. Hay una sutileza, digamos, de vocabulario, ¿ya? Pero yo diría que la unidad básica, sí, si pensamos en la unidad del monómero que conforma los filamentos de actina, el monómero, hay que entenderlo que cuando no está polimerizado el microfilamento, el monómero de esa actina. Ahora, la unidad monómera de los microtúbulos, ¿qué es? ¿O cómo? Profe, no se lo escucha bien. Unidad monomérica de los microtúbulos, ¿cuál sería? No se le ¿Dímero de escuchó, profe. tubulina alfa y beta? Claro, el dímero de tubulina alfa y beta. Escucho como profe Cop. Daniel ahí me puso un robot. Ahí Profe se Cop. arregló, profe. Sí, generalmente es como una interrupción de 5 o 10 segundos máximo, que siempre pasa. Repito, la unidad monomérica que forma los microtúbulos es el dímero de tubulina alfa. Ahora, la tubulina
alfa y la tubulina beta son proteínas globulares. Sí, profe, eso sí lo entiendo, pero ¿Sí? yo me refería, ¿me escucha? Yo me refería ¿Sí? a que, por ejemplo, unidad básica es lo mismo que el monómero, ¿cierto? O el dímero en el caso de microtúbulo. A ver, veamos cómo, es que depende cómo lo hayamos colocado Me en la... preguntaran, por ejemplo, si me preguntan cuál es la unidad básica de un filamento intermedio, sería una proteína fibrosa de dominio alfa hélice, pero la estructura básica de un filamento intermedio, ahí son 4 protofilamentos, ¿o no? Eso así lo entiendo yo. Deme un segundo, a ver. Ya, en el caso de los filamentos intermedios, la estructura básica es el protofilamento. ¿Cómo lo dices tú? Estructura. Unidad La básica estructura. estructural. La unidad Porque básica monómero es estructural. proteína Sí, fibrosa el con monómero es monómero. la proteína fibrosa. La proteína fibrosa, sí. Exacto. Ahí sí. Monómero es lo mismo que unidad básica, ¿cierto? No, el monómero vendría a ser la unidad más simple que conforma la estructura básica. Por lo tanto, Ahí sí. en los filamentos intermedios, la estructura básica era el protofilamento. El monómero es la proteína fibrosa. ¿Ya? En los microtúbulos, la estructura básica tendría que ser el dímero. Y el dímero, la estructura monomérica del dímero son alfa y betatina. Y en el caso de los microfilamentos de actina, tengo el microfilamento de actina, la estructura básica tendrían que ser entonces las F-actina. Sí, a eso me refería. Que usted me Sí, había dicho antes cuando le pregunté G-actina, y debería ser F-actina estructuralmente, porque es como claro, yo estaba un dímero. pensando en G-actina es como un dímero. la unidad monomérica más simple de la estructura. Claro, exacto. Sería actina, pero ¿Perdón? estructuralmente actina. Ahí sería G-actina. F-actina sería La unidad estructural. monomérica más simple sería la G-actina. G-actina, Y la ya. unidad estructural, la F-actina. Ya está. Más preguntas. Profe, hay preguntas como de qué pasaría si se afectan, tal que pasa algo, hay un codifica mal algo. ¿Sí? Pregunta. A ver. ¿Cómo afectará el cambio del polo norte magnético a la estructura polímerica de los microtubulos? Hola, hola. ¿Se escucha bien acá? ¿Se escucha? No. Entonces, regla de corporate, no te va a recordar colaborar cuando chiquillos no son no, es chistoso, jaja, dice Renata. Ya, ahora sí, pollitos. Ya. Entonces, una pregunta de relación. Ustedes saben que está cambiando la posición del polo norte magnético en la Tierra. ¿Estará afectando eso a la polimerización de los microtúbulos celulares? Yo diría que no, porque la polaridad de la célula es propia de la célula. No creo que tenga que ver con el ecosistema. ¿Otra opinión? ¿O es muy tonto lo que estoy preguntando? Si la respuesta es sí, voy a quedar en shock. Porque si afecta Que la no lo polaridad de tenemos la claro célula, todavía. es que si se No afecta la lo tenemos polaridad de claro la célula, todavía. si se afecta la polaridad de la célula, afectan muchos problemas.
Entonces, el hecho de Sí, que esté pasando eso nos afecta claro. directamente a nivel celular. Entonces, quedo en shock si es que Se la supone, respuesta es sí. se supone que digamos, la posición del polo norte magnético, eh, no recuerdo exactamente, pero ha estado estable durante miles de años o millones de años. Por lo tanto, los seres vivos siempre dependen de las condiciones ambientales. Si eso cambia, supuestamente algún cambio a nivel celular puede generar. No sabemos qué va a producir, pero algo debería cambiar. Otro ambiental que va a influir en nuestro proceso evolutivo. Otra presión ambiental. Algún cambio epigenético podría generar. Bien, más dudas. Profe Profe, está rayando, dice por acá. ¿qué es? ¿No Ya, tiene la guía de cuénteme. estudio a mano de casualidad? ¿La 3? Por supuesto, mi estimada. ¿Cuál es su nombre? No me recuerdo su Valentina voz. Córdoba. Valentina, ¿cuánto? Córdoba. Córdoba Silva, sí. Ya. A ver, Valentina Em, Córdoba, déjame ver la guía de estudio. Pam. Ya, me fui muy arriba. La número 3, ya. Veamos la guía de estudio número 3. Aquí la tengo. sí, lo que pasa es que en los últimos ejercicios, o sea, está la solución Ah, de ya. problemas. Y Sí. podríamos revisar la 3 de esas porque habla sobre el A aparato ver, de veamos la Golgi. 3. A ver, veamos qué dice. Un momentito. Pregunta 3. ¿Esta? ¿Un paciente varón? Sí, esa. Sí. Veamos qué dice. A ver, segundo. Un paciente varón de 65 años padece de una pérdida progresiva de la producción de dopamina, lo que va generando con el tiempo la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad se caracteriza por acumular una proteína llamada alfa-sinucleína, la cual se vuelve tóxica para el cerebro en altas concentraciones. Esta proteína se acumula ya que no puede movilizarse correctamente por los diferentes organelos membranosos. Entonces, ¿cómo es posible relacionar esta enfermedad con el correcto funcionamiento del aparato de Golgi en las neuronas? Con el correcto funcionamiento del aparato de Golgi en las neuronas. Ya. Y a ver, ¿y de dónde hasta dónde se mueve la pérdida progresiva de la producción de dopamina, lo que va generando con el tiempo la enfermedad de Parkinson? Sí, ya, a ver, veamos la alternativa. El aparato de Golgi no puede sintetizar lípidos funcionales para las neuronas, generando el Parkinson. Golgi no puede sintetizar lípidos funcionales para las neuronas, generando el Parkinson. Lípidos funcionales. Los lípidos funcionales no se sintetizan en el Golgi. ¿Dónde se sintetizan? En el REL. El aparato de Golgi debe glicosilar la proteína alfa-sinucleína para no tener problemas de acumulación en el sol. Debe glicosilar la proteína. Ya, pero aquí el problema es del transporte. Ahí tengo que leer de nuevo. Lo que va generando con el tiempo la enfermedad de Parkinson. Profe, es que lo que yo entiendo es que como que la dopamina sería como la señal para que se libere la proteína. Lo que va generando... Ya, déjame leer otra vez. Pero dice que la alfa-sinucleína no se puede movilizar correctamente por los diferentes organelos membranosos. Entonces, ¿cómo es posible relacionar esta enfermedad con el correcto funcionamiento del aparato de Golgi? Yo ya la sé porque la D no me da ninguna solución. A ver, Eso se el descartaría. Golgi debe movilizar las vesículas con la alfa-sinucleína para evitar la acumulación y toxicidad de las neuronas. Podría ser. Veamos la D. El Golgi se encarga de sintetizar dopamina y la alfa-sinucleína. Por lo tanto, si él falla, también lo hará la neurona. Ya, pero aquí dice que esta enfermedad se produce por, una pérdida progresiva de la producción de dopamina, lo que va generando con el tiempo la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad se caracteriza progresiva de la producción de dopamina. Una pérdida, ya.
por la acumular proteína llamada alfa-sinucleína, ya, la cual se vuelve tóxica para el cerebro en altas concentraciones. Esta proteína se acumula ya que no puede movilizarse correctamente por los diferentes organelos membranosos. Entonces, ¿cómo es posible relacionar esta con el correcto funcionamiento del Golgi? Ya. Esta alfa-sinucleína es una proteína, por lo tanto, se tiene que sintetizar en el RER, ¿ya? Ahora, tiene que pasar al Golgi para madurar y transformarse finalmente en la dopamina, para que funcione en forma normal. Si se pierde la producción de dopamina es porque algo sucedió con la alfa-sinucleína. Puede que haya ocurrido algún problema en el Golgi con respecto a su maduración, o, vamos más atrás, puede que haya salido del retículo y se haya acumulado y no haya pasado al Golgi para madurar. ¿Sí? Ya. Entonces, la D dice el Golgi se encarga de sintetizar dopamina y alfa-sinucleína. El Golgi no sintetiza proteína, por lo tanto, no sería la D. El Golgi no puede sintetizar lípidos, ya dijimos que no sintetiza lípidos, lo sintetiza el REL. El Golgi debe de glicosilar la proteína alfa-sinucleína para no tener problemas de acumulación en el citosol. Claro, pero se está acumulando en el citosol. Eso es lo que entiendo del enunciado. Por lo tanto, algo está pasando en la movilización del RER al Golgi. El Golgi debe movilizar las vesículas con alfa-sinucleína para evitar la acumulación y toxicidad en las neuronas. Para mí sería la C. ¿Sí? Sí, igual había ¿Sí? considerado eso, pero sí. No, Ya. quería como una Ok. explicación de ello, así que ahora la tengo. Ya. Gracias. Ya, vale. Ok. Ya, entonces, si bien las preguntas de la tarde no tienen un enunciado tan largo como esto, porque es muy largo, podríamos tener algunas pruebas así, pero habría que hacer menos preguntas. Un enunciado tan largo como este, 2, 4, 5 y medio renglones, líneas, requiere leerlo varias veces. Yo creo que en la tarde a lo más tenemos 3 líneas de enunciado, ¿ya? En las preguntas. Por lo tanto, igual hay que leerlo bien. Hay algunas que hay que leerlas bien, ¿ya? Claro, pues si yo me demoré en entenderlo ustedes y más todavía, ¿ya? O a lo mejor no, no necesariamente, ¿ya? Pero estos enunciados largos, no, personalmente no me gusta. Yo generalmente hago hasta 3 líneas de enunciado. La tarde no son tan largos, una cosa sí se van a encontrar en la tarde, ¿ya? A lo más. La 5, ¿qué dice? Una persona tiene una mutación en el gen que permite generar el complejo del poro nuclear en las células epiteliales. En el gen, tendría que ser en varios genes, porque las proteínas que conforman cada complejo del poro son 30 nucleoporinas, lo cual impide que se generen esta estructura. Ya, pero supongamos que uno solo y que funcione adecuadamente. ¿Qué consecuencias tendrá para la función de la célula epidérmica esta condición? Ya. La información genética de la célula epitelial no podrá salir del núcleo y por lo tanto no se podrá producir ninguna proteína. Cuando habla de información genética, entiendo la información genética de la célula. Ahí se me viene a la mente el genoma completo que está en el núcleo, ¿ya? Sabemos que la información genética no sale del núcleo, no sale del núcleo, ¿ya? Salvo que fuera un transposón que esté saliendo del núcleo y se vaya a instalar a la mitocondria o al cloroplasto, pero eso ya es más rebuscado. La información genética no sale del núcleo, ¿ya? Los genes están en el ADN y ahí son transcritos. La célula epitelial tendrá solo problemas para la generación de energía en sus mitocondrias. La célula epitelial tendrá solo problemas para la generación de energía en sus mitocondrias. No creo, porque la mitocondria depende del piruvato, de la glucólisis, y el funcionamiento de sus proteínas enzimas depende de la síntesis en el citosol. Lo que sí podría obstaculizar es la salida de ARN mensajeros,
que codifican para proteínas mitocondriales. Eso podríamos tener problemas. La célula epitelial no se verá afectada ya que la información del núcleo saldrá por las proteínas transmembranas. Incorrecto, no es así. La célula epitelial tendrá problemas para el ingreso de componentes hacia el núcleo, pero no para la salida. No, tiene problemas para los dos. Si se obstaculiza el complejo del poro permite la importación y la exportación de material hacia y desde el núcleo. Me suena la B. Me suena la B. A ver, pero tendrá solo problemas para la generación de energía. Es que aquí el concepto de información genética está mal utilizado. Es que a lo mejor en la B hace referencia a las proteínas mitocondriales que están en el núcleo. Las que hablamos en algún momento. Claro, a ver, déjame leerlo otra vez. Solo, ya, el solo. Solo problemas para la generación de energía. Puede tener más problemas. ¿Ya? Porque hay muchas funciones mitocondriales que están codificadas por genes nucleares. Ahora, para que esos genes nucleares formen proteínas mitocondriales, el ARN mensajero tiene que salir del núcleo y expresarse, ser traducido en los ribosomas citosólicos. Y de ahí son importadas las proteínas a la mitocondria. Por lo tanto, este solo me la echa a perder. ¿Ya? Así como está, aunque no está bien información genética, porque información genética uno lo asocia más a genes. ¿Ya? Yo usaría que la célula, yo usaría directamente los ARN. Los ARN mensajeros de la célula epitelial no pueden salir del núcleo y por lo tanto no se podrá producir ninguna proteína. ¿Ya? Ahí sí, ahí quedaría más claro. ¿Ya? Pero esa palabra información genética me suena más a genes que a otra cosa. ¿Ya? ¿Se entiende? Tampoco es la B. ¿Por qué no es la B? Que no es unidireccional el movimiento de las cosas que pasan por el poro. Puede tanto salir como entrar. Claro, el problema es que no hay ingreso ni salida de material desde el núcleo, porque se ha obstaculizado el complejo del poro, ¿cierto? Hay importación y exportación, pero en el caso de la B, dice la célula epitelial, tendrá solo problemas para la generación de energía en sus mitocondrias. La B, ¿por qué no es la B? Solo problemas para la generación de energía en sus mitocondrias. Las mitocondrias ¿Qué dice tienen, solo? claro, entonces aquí Genera más problemas que estamos, solamente. claro, el solo quiere decir que el problema solamente va a estar en la generación de energía. ¿Qué proteínas están encargadas de la generación de energía en las mitocondrias? Las que conforman el complejo ATP sintasa. Esas sí están codificadas por genes mitocondriales, ¿ya? Por genes mitocondriales. Por lo tanto, no es correcta la B. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Los genes para las proteínas de fosforilación oxidativa, con ATP sintasa, que en realidad tiene varias subunidades, están codificados por genes mitocondriales, no por genes nucleares. Aquí está asumiendo que esos genes están en el núcleo. Eso es incorrecto. Además dice solo. Las mitocondrias tienen una gran cantidad de proteínas cuya información genética, el gen, está en el ADN nuclear. ¿Ya? ¿Se entiende?
Hola, Camila. ¿Se escucha o no? Hola, hola. Sí, ¿No sí se se escucha? escucha. Entonces, me quedo con la A, aunque está mal escrito, pero me quedo con la A. ¿Con cuál se quedan ustedes? Camila de la Barrera. ¿Con Con la A? ninguna. ¿Con ninguna? En un certamen la dejo en blanco y le pongo marcar preguntas. Que estoy completamente segura de que ninguna es. Así como está planteado, y si debería ser una correcta, la más correcta es la A. Es Aunque que en el la enunciado debería palabrita, decir cuál de estos es más correcta. Por último. sí, pero puede haber un pequeño error de redacción, ¿ya? Aquí lo que echa a perder es esto. Aquí confunde donde habla de información genética. Si yo quiero hacer correcta la A, no pondría información genética que sale del núcleo. Colocaría simplemente los ARN mensajeros, una cosa así. Ahora, ¿por qué no es la B? Porque dice solo y lo echa a perder. Ya sabemos que los genes mitocondriales codifican para las proteínas de la fosforilación oxidativa. Recuerden que el complejo ATP sintasa está formado por dos partes, dos grandes subunidades. ¿Cuáles son? ¿Lo mencionamos? Parece que sí. ¿Qué F0, pregunta? las dos grandes subunidades del complejo ATP sintasa, F0 y F1, ¿ya? Y cada una de esas grandes subunidades tiene otras subunidades más pequeñas que también son proteínas. Y esas están codificadas por la mitocondria, no por el núcleo, ¿ya? Bien, nos queda un minuto, rápidamente. ¿Cómo estamos en transporte? ¿Cómo estamos en ácidos nucleicos? ¿Estamos bien? ¿La 6 es la A o no? Veamos la 6. ¿Cómo lo hacen las vesículas citoplasmáticas para desplazarse en forma sincronizada en el movimiento de los lisosomas? La vesícula citoplasmática para desplazarse en forma sincronizada en el movimiento de los lisosomas, en la secreción de proteínas de expresión o en sus movimientos entre organelos, por ejemplo, retículo Golgi. Las vesículas se movilizan gracias a las kinesinas y dineínas en presencia de microtúbulos, retículo Golgi. Las kinesinas mueven las vesículas hacia el núcleo y las dineínas hacia la membrana plasmática. Lo hacen a través de las kinesinas y dineínas por la polimerización y despolimerización de actina. Las kinesinas se mueven hacia donde se despolimeriza el microtúbulo, mientras que las dineínas lo hacen hacia donde se polimeriza. La A. Sí, porque la B está al revés Sí, y las demás sí, nada la A, que ver. Ahí dice actina. sí. Doctor Salgado, la A. La A, dice el doctor Salgado. ¿Qué área de la medicina le gusta a los Pachillator? ¿Qué área le gusta a Bastián? ¿En qué se quiere especializar después? ¿Docencia? No. ¿Camila, en docencia? ¿Oncología, Bastián Salgado? Me Ay, pues, encanta explicar. Me gustaría ¿sí? como especializarme en algo y después dar clase o hacer seminarios. Me gustan esas cosas. Me gusta Qué explicar de entretenido. forma fácil algo que se entiende, algo que puede ser súper Ya, complicado. Me gusta explicarlo de forma más fácil. ya, mira. Doctor Tarra, neurólogo. Interesante.
Bastián Salgado, oncólogo. Interesante. ¿Cuál otro conocido tengo acá de esta sección? Que me acuerdo. Aquí está Carolina. Caroline Arroyo. Doctora Arroyo, ¿en qué se quiere especializar después? Doctor Larraín, ¿en qué se quiere especializar? Dermatología, Carolina. Interesante. Dermatología. Directo al grano. Muy bien. Doctor Larraín, ¿cómo está su hermana? La doctora Larraín. Bien, ¿en qué curso va? Tercero ya, ¿o no? Segundo. Bien. Ya, pollitos, una última pregunta, porque estamos ya a las 12:24. Una última duda. Profe, ¿los fluidos de los organelos se consideran citoplasma? No, son morfoplasma. Morfoplasma. Ah, ya. Profe, ¿y puede ver su correo, porfis? ¿Me enviaste un correo? ¿Qué me preguntabas? Sí, sobre las ¿Cuál fue? peroxisomas. Parece que te respondí, ¿o no? Lo de los... ¿Ah? No te respondió, parece. No, ¿Ya? pero durante la tarde por si surge alguna duda. Bueno, ¿ya? Gracias. Bien, chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Me gusta esta imagen aquí de hacia el infinito, hay como que hay universos paralelos. Me acuerdo de Dark. Puede relacionar las fuerzas de distensión con las fibras de colágeno, fuerzas de distensión. ¿A qué te refieres con fuerzas de distensión, Florencia? ¿Fuerzas de tracción? Es que, ¿Estirar? en una clase, o en una clase de repaso quizás, habló harto de las ¿Ya? fuerzas de tracción, de distensión elástica, que una las De resiste, otras no comprensión, resiste. Sí, fuerzas de comprensión, de compresión, de eso. compresión, no de comprensión. Claro, cuando tú hablas de compresión, haz la analogía de que estás aplastando un colchón o un plumón, lo que tú quieras, ¿ya? El colchón mejor, supongamos que asociemos los resortes del colchón. Los resortes del colchón representan los protoglucanos. Los protoglucanos son resistentes a las fuerzas de compresión, funcionan como un resorte en la matriz extracelular. Por lo tanto, una matriz que tenga un alto contenido de proteoglucano resiste fuerza de compresión, ¿ya? Ahora, si queremos estirar un tejido, ¿ya? Y ese tejido tiene gran cantidad de fibras de colágeno, resiste perfectamente el estiramiento, ¿ya? Las fuerzas de tracción, como quien estuviera tirando una cuerda, ¿ya? Dos grupos tirando una cuerda, ¿ya? Sección T01, ustedes con la sección T02, están tirando la cuerda. ¿Quién gana? ¿Ya? Están tirando la cuerda, pero la cuerda resiste porque resiste las fuerzas de tracción porque es una fibra de colágeno. En cambio, si el tejido tiene una gran cantidad de fibras elásticas, sí puede estirarse, ¿ya? Es flexible, se puede estirar. Y ahí daba el ejemplo de aquellos casos en los cuales las personas se pueden tomar la piel y se pueden estirar, o la piel del cuello, ¿ya? Entonces eso quiere decir que hay una gran esta elasticidad, producto que hay menos fibras de colágeno, menor cantidad de proteoglucanos, pero una gran cantidad de fibras elásticas, ¿ya? Los micros no resisten la tracción. Ustedes tiran ¿cómo se llama? Un microtúbulo y se separa, ¿ya? Pero el hecho de ser gruesos da mayor resistencia mecánica a la célula, ¿ya? Bien, pollitos, estamos a las 12:28, muy buena hora. Cuídense, aprovechen de repasar en la tarde, relajados a las 7 para su solemne, para que les vaya muy bien, lean calmadamente las preguntas, piensen la respuesta y después van a las alternativas.
¿vale? Ya, un abrazo para todos y yo creo que el viernes no vamos a tener clase, les voy a avisar, ¿vale? Bien, cuídense, nos vemos, chau, chau, bye, bye.